Y ya, estamos. Bueno, la primera pregunta nos define una función por tramo, ¿cierto? En el 0 y fuera del 0, que es la típica pregunta que se hace en CBB. Muchas veces probablemente les hagan probar que es continua, probar que es diferenciable, probablemente le hagan hacer las mismas cosas que hacen siempre, calcular las derivadas parciales igual que lo hacen siempre. Así que eso, por lo menos, las cosas que yo les estoy mencionando las tienen que saber hacer. ¿Ya? Todo eso lo tienen que saber hacer bien, porque eso sí o sí, a mí parece se lo van a preguntar. ¿Ya? Ya, partamos. Entonces, P1, uy, no quiero escribir verde. Me esperan un momento que voy a deshabilitar la sala de espera. Listo. Ya, quiero escribir en negro. Pregunta 1, ¿cierto? Define una función f de R2 a R, definida como el cubo i, seno de x y cuadrado, partido en x a la sexta más y a la sexta, 0 acá. Aquí, si x, y son distintos del par 0,0, y si acá x, y es exactamente igual al par 0,0. Ya, la típica pregunta. ¿Qué nos están preguntando? Nos preguntan, primero nos piden en la A probar que f es diferenciable en R2 fuera del 0. Ya. F es diferenciable fuera del punto 0,0. Ya, ¿cómo hago esto? Una buena manera de hacerlos. ¿Quién podría contestarme de los que están? No sé si hay alguien que quiera participar o no se acuerde más o menos qué es lo que hay que hacer acá. Porque esto igual ya es del control 2, o control 1 diría yo para ustedes, no estoy seguro. Ya, lo que dijo Diana, hacer las derivadas parciales, eso es correcto. Cuando ustedes, si les preguntan como fuera del 0, o sea, fuera del punto como conflictivo que trae la pregunta, lo primero que tienen que hacer es derivar. Las derivadas parciales en este caso, siempre, ¿ya? Entonces lo que hacemos es derivar, y nos damos cuenta que es harta matraca, así que tienen que saber derivar y hacer esta matraca bien, ¿ya? Entonces, sea x, y distinto del 0,0, ¿cierto? Y calculamos las derivadas parciales. Ya, súper. Ya, entonces, la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Igual a x, y, va a ser igual a qué. Ya, entonces, primero que todo, fácil, el denominador ya lo sabemos, ¿cierto? X a la sexta más y a la sexta, todo eso al cuadrado. Bueno, la derivada del numerador va a ser el mismo i por 3x cuadrado, ¿cierto? Perdón. Va a ser el mismo i por 3x cuadrado, ¿cierto? Por el seno, que eso se mantiene igual. Más i por x cubo por la derivada del seno, o sea, coseno de x y cuadrado. Y eso multiplicado por i cuadrado, que es la derivada de lo de adentro. Y todo esto multiplicado por x a la sexta más y a la sexta, que es el denominador. ¿Sí? Y esto menos lo de arriba, ¿cierto? El numerador. Esto ustedes ya lo saben. Esto es, ¿sí?
por la derivada del denominador, o sea, 6x a la quinta. Y eso sería todo. ¿Ya? Esto se puede como arreglar un poco más, pero en verdad no hay mucho que hacer al respecto, les va a quedar fea igual. Y lo mismo con la derivada con respecto a y. Entonces, nuevamente, derivamos el numerador, o sea, me va a quedar x cubo seno de x y cuadrado, ¿cierto? Porque el y se me va al derivarlo, más x cubo y coseno de x y cuadrado, ¿cierto? Por un 2xy, que es la derivada de lo de adentro del seno. Y de nuevo, esto va multiplicado por x sexto más y a la sexta. Menos 6y a la quinta, que va a ser la derivada del denominador, por el numerador, que va a ser de nuevo el mismo, x al cubo y seno de x y cuadrado. Y todo eso por denominador común. Uy, lo siento. Esto es x a la sexta, ¿cierto? Más y a la sexta, dividiendo eso. Ya. Bacán. Entonces, yo quiero que mi función sea derivable fuera del cero. Entonces, ¿qué le tengo que pedir yo a las derivadas parciales? ¿Qué tienen que cumplir las derivadas parciales para que mi función sea derivable? Eso es lo que yo les estoy preguntando es un resultado que les puede ser muy útil. Correcto, lo que dijo Valentina. Entonces, si estas derivadas parciales que nosotros acabamos de sacar son continuas, entonces la función es diferenciable. Fuera del cero. Ojo, estamos siempre fuera del cero. Ya, entonces, como nosotros vemos aquí, como estamos fuera del cero y vemos que solo en el cero esta cosa se indetermina, sabemos que en el cero como que no vamos a tener ningún drama. Entonces ustedes, si llegan a esto, que es una matraca horrible, no se van a poner a demostrar que es continua por definición. Tienen que hacerlo simplemente y decir, por álgebra y composición de funciones continuas, las derivadas parciales son continuas, por lo tanto, f va a ser diferenciable fuera del cero. Y eso es todo lo que tienen que decir, nada más. Entonces, como les dije, como las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y son continuas, entonces f es diferenciable en todos los reales sin el cero. Y eso es todo. No necesito más argumentos para esta pregunta. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió lo que dije? Sí. ¿Sí? ¿Eso fue un sí? Sí, se entendió. Ya, súper. Ya, todo bien entonces. Sigamos con la B. ¿Qué dice la B? Ya la B dice calcule las derivadas direccionales en origen. O sea, nos piden justamente esa derivada que tenemos ahí. Entonces, algo muy importante que ustedes siempre van a tener que usar en estos casos es saberse la definición de derivada direccional. ¿Ya? Esto para el control, como uno de ustedes, yo siempre pido que se lo sepan muy bien y como enseñanza de CBB también se lo tienen que saber muy bien. Entonces, ¿cuál es la definición de la derivada direccional? En la dirección E1, E2, que son dos direcciones cualquiera. Que ambas, cada una por separado están en E. Entonces, esto es el límite, ¿cierto? Cuando t tiende a 0, de f de 0,0, ¿cierto? Más t por E1, E2, menos f de 0,0, ¿cierto? Y todo esto dividido por t. Super. Nosotros sabemos cuánto vale esto, sabemos que es 0 por la definición, entonces nos queda exactamente que esta cosa es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de t por E1, t por E2, dividido en t. Y ahora vamos a calcular ese límite que tenemos ahí.
Ya, súper. Entonces ahora yo voy a reemplazar la definición de f que yo tengo. Entonces esto es el límite, ¿cierto? Desde cuando t tiende a 0, 1 partido por t, que este va a ser el t que yo tenía inicialmente. ¿Por qué? Por t por e1, ¿cierto? Al cubo, t por e2 normal, ¿cierto? Por el seno de t por e1 y t por e2 al cuadrado. Y ahí todo bien. Y en el denominador va a ir un t por e1 a la sexta más un t por e2 a la sexta. Ya que eso simplemente reemplazando x y y con t por e1 e y con t por e2 y nada más. Y ya, ¿qué pasa si yo empiezo a matraquear esta cosa? Siempre mucho ojo con la matraca, ¿ya? Si se equivocan en un detalle, pueden cambiar mucho cuando son cosas muy grandes como esta. Entonces, uno partido en t, ¿cierto? Que el t que yo tenía ahí, junto a los t, me queda un t a la cuarta, me queda un e1 al cubo, un e2, ¿cierto? Por el seno de un t al cubo, e1, e2 al cuadrado. Y en el denominador me queda un t a la sexta, ¿cierto? Por e1 a la sexta más un e2 a la sexta. Ya, acá. Entonces ya puedo empezar a simplificar cosas. Voy a sacar algunas páginas para tener más espacio para escribir. Ya, aquí. Ya, entonces, y este límite que yo tengo acá, voy a seguir escribiendo aquí abajo, es igual al límite, ¿cierto? Cuando t tiende a 0. Y ojo aquí lo que voy a hacer yo. Atento acá. Entonces, yo tengo el seno de t al cubo por e1 por e2 al cuadrado. Entonces, yo voy a multiplicar y dividir esto por algo para que ese seno se me vaya al yo hacer tender al 0. Entonces, hay un límite muy conocido, que es que el seno de u, que es este límite que yo tengo acá, límite de seno de u partido por u cuando u se va a 0 es igual a 1, es el que yo voy a usar. Ojo que E1 y E2 están fijos, así que como este E1 y E2 están fijos, lo que está dentro del seno, si es que t se va a 0, todo eso se va a ir a 0. Entonces yo voy a multiplicar esto por t cubo aquí, E1, E2 al cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo en el denominador. T cubo, ¿cierto? E1, E2 al cuadrado. Multiplicando por 1, o sea, ni quita ni pone. Eso fue lo que hice. Entonces aquí me va a quedar el seno, ¿cierto? De t cubo por e1, e2 al cuadrado, por lo que quiero, o sea, voy a tomar este de acá, el denominador de la segunda fracción, t cubo por e1 por e2 al cuadrado. Y ahí, ¿qué me va a quedar a la derecha? Si se fijan, yo tengo un t a la cuarta aquí, y yo tengo un t a la séptima abajo, porque tengo un t por un t a la sexta, o sea, se me va a ir este t aquí, con este acá, y este se me va a convertir en un 3. Y este t a la 3 de acá, se me va a ir con este t de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar E1 al cubo, ¿cierto? E2 por E1, E2 al cuadrado, y todo dividido por E1 a la sexta más E2 a la sexta. Y eso sería todo. Entonces, como les dije, este límite tiende a 1, ¿cierto? Sigo con el límite si es que quieren, después ya me doy cuenta que no va a ser necesario escribirlo. Y aquí multiplico todo esto. Me va a quedar un E1 a la cuarta, un E2 al cubo, E1 a la sexta más E2 a la sexta. Ay, perdón. E2 a la sexta. Entonces este corcho que yo tenía me va a quedar así. E1 a la cuarta, E2 al cubo, E1 a la sexta más E2 a la sexta. Y esas van a ser las derivadas. Y eso es todo. Por ahora, es lo único que necesito yo. ¿Se entendió lo que yo hice, chiquillos? Sí. Sí. Ya. Súper. Bacán. Ya. Esta cosa que yo tengo acá es muy útil. La pregunta es ¿por qué es muy útil? Lo que yo le digo a ustedes
bueno, yo creo que ustedes lo saben y se los voy a preguntar, ¿por qué esto me sirve? ¿Por qué yo necesito esto que yo tengo acá? ¿Para qué yo lo podría usar? Porque de la A, ustedes tienen las derivadas parciales, pero fuera del cero. Y yo digo, yo quiero, ¿cuáles son las derivadas parciales en el cero? Yo con esta fórmula que yo tengo acá, ¿cómo calculo las derivadas parciales en el cero? ¿Alguno puede responderme esa pregunta? ¿O alguna? Calculando el límite de la función. Sí, po, es que el límite yo ya lo hice. Entonces, la idea es como usar el límite que yo ya tengo, que esto es acá, y calcular las derivadas parciales que yo ya tengo. Ya, no es tan difícil como ustedes lo ven. Lo que yo les digo está, bueno, les recuerdo, y si no se lo sabían, les cuento que la derivada direccional de la función, ¿cierto? En este punto, y en la dirección 1,0, es igual exactamente a la derivada parcial en 0,0. Y la derivada direccional, ojo, esta es la derivada direccional, en el 0,1 es la derivada parcial con respecto a y en el 0,0. O sea, si ustedes quieren la derivada parcial con respecto a x, tienen que reemplazar e1 igual a 1 y e2 igual a 0. Y si quieren la derivada parcial con respecto a y, tienen que reemplazar aquí arriba, acá arriba me refiero, con e1 igual a 0 y e2 igual a 1. Y eso sería todo. Entonces con esto, ustedes ya pueden saber cuánto vale la derivada direccional, la derivada parcial con respecto a x en el 0 y la derivada parcial con respecto a y en el 0. Lo saben al tiro. O sea, si ustedes reemplazan, van a tener al tiro que la derivada parcial de x en el 0,0, si reemplazan acá, como e2 es 0, todo esto es 0, y el denominador no se me hace 0 porque e1 vale 1. Y lo mismo con la derivada parcial con respecto a y, como son análogas. O sea, también vale 0. Entonces ahora ustedes saben el valor de las derivadas parciales con respecto a y con respecto a y evaluadas en el 0. Eso es muy importante. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije? ¿Lo sabían? Díganme que sí lo sabían, por favor. ¿Sí o no? ¿O no cachaban lo que acabo de hacer? No me acordaba. ¿Cómo? No te oigo, No te oigo cachaba. bajo. No me acordaba. Ya, bueno, no importa. Lo bueno es que esto que yo les di es muy útil, ¿ya? Porque cuando ustedes quieren las derivadas parciales no tienen que hacer todo por definición. Tienen que solo calcular un límite, que es el de la derivada direccional para cualquier dirección, y con eso ustedes ya van a tener las derivadas parciales. ¿Ya? Y eso es muy importante. Y si se fijan, tiene sentido que ustedes escojan esas direcciones, porque son las direcciones canónicas. Entonces ahí ustedes van a tener al tiro la derivada en la dirección de x, que tiene sentido que sea la derivada con respecto a x, y la derivada en la dirección de y, que va a tener sentido que sea la derivada parcial con respecto a y. ¿Ya? Esa es como la idea, ¿ya? Y si no lo sabían, bueno, ahora ya lo saben y lo pueden usar. ¿Ya? Entonces, fíjense, porque estas dos cosas que nosotros calculamos acá, que yo las voy a destacar, y van a ver por qué las quiero destacar. Bueno, esta son tres cosas en verdad. La vamos a usar ahora. Porque ahora vemos la pregunta que sigue. La C. ¿Qué nos dice la C? La C dice, ¿es f diferenciable? Nos están preguntando si acaso f es diferenciable. Ya. Para responder esta pregunta, ustedes siempre se les tiene que venir a la mente este resultado. Hay un resultado conocido que dice lo siguiente. Entonces, si f cualquiera es diferenciable en x barra, entonces para todo h, ustedes van a tener esto, que el producto punto entre el gradiente de f en x barra con esa dirección h tiene que ser igual a la derivada direccional de x barra en la dirección h.
¿Ya? Este resultado ustedes lo debiesen conocer. Y principalmente este resultado, el que nos va a ayudar como a saber si la función es diferenciable o no. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante es que ustedes tienen de partida que las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y en el 0 son 0. Entonces nosotros vamos a tomar x barra como el punto 0,0. Bueno, ¿cierto? Entonces el gradiente de mi función en el 0,0, que es mi x barra, va a ser exactamente el vector, bueno, lo voy a escribir así, 0,0. Entonces, cuando yo haga el producto punto, o sea, aquí a la izquierda de la igualdad, en la implicancia, este valor siempre va a ser 0. Aquí. Ese valor siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque las dos coordenadas que yo tengo aquí son 0. Entonces, independiente de cuál h yo use, este valor siempre me va a dar 0. Y eso es todo. Entonces, ¿cuál es como la idea de esta pregunta? Entonces, ahora yo les voy a explicar. La idea de esta pregunta es probar que f no es diferenciable. ¿Por qué? Porque ustedes aquí probaron que la derivada direccional del 0, ¿cierto? En cualquier dirección, que es la fórmula que yo tengo acá, puede no ser 0. De hecho, aquí ya, si yo tomo E1 y E2 distintos de 0 cualquiera, ya puedo probar que es distinto de 0. Entonces, esta igualdad que yo tengo aquí a la derecha de la implicancia no se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Yo por contrarrecíproca tengo que, si encuentro una dirección, en este caso un h, donde esta igualdad no se cumple, entonces f no puede ser diferenciable. En ese punto. Ojo. Eso es lo más importante. Entonces, si tomamos E1, E2 igual a, no sé, cualquier dirección sencilla, yo elijo las que son más típicas. Se tiene por B esto, ¿cierto? Si tomamos esas direcciones, vamos a tener que nuestra derivada direccional va a ser igual a 1 partido en raíz de 2, ¿cierto? A la cuarta, multiplicado por 1 partido en raíz de 2 al cubo, 1 partido en raíz de 2 a la sexta más 1 partido en raíz de 2 a la sexta, que es evidentemente distinto de 0. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que el producto punto entre el gradiente de 0,0 y E1, E2 es igual a 1 partido en raíz de 2 por 0 más 1 partido en raíz de 2 por 0, que es 0. O sea, estas cosas de acá son distintas. Entonces, luego, por contra recíproca o contradicción, como quieran, f no es diferenciable. ¿Dónde? En el 0. En 0,0. Y eso es todo. Entonces, la respuesta, luego, la respuesta es no. Y eso es todo. ¿Se entendió lo que hice? ¿Lo que dije? ¿Hay alguien que no haya entendido lo que hice? Me perdí cuando tomaste E1 y E2 con valores. 1 partido de raíz de 2. Es que, ¿Eso fue un valor arbitrario? tipo, el resultado que yo tengo, ¿cierto? Me dice que si f es diferenciable en un punto, entonces para toda dirección que yo tome, o sea, para todo h, se tiene que cumplir esa igualdad. O sea, si yo encuentro una dirección donde esa igualdad no se cumple, entonces f no puede ser diferenciable. ¿Y cuál es esa dirección en particular que yo tomé? Ese E1 y E2 de esa manera, ¿cachai? Y los tomé de esa manera, en verdad puede haber sido cualquiera donde ambos fueran distintos de 0. ¿Cachai? Pero los tomé de esa manera porque es una dirección como conocida o algo así. ¿Cachai? Entonces, con eso yo ya tengo que eso es distinto de 0. ¿Se entendió? Sí.
esa es como la gracia, nos estamos aprovechando de ese para todo que hay ahí en la implicancia. Eso es todo. ¿Alguna otra duda? Para seguir con la P2. Ya. Súper, voy a seguir. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me detienen. Vamos con la pregunta de optimización. ¿Qué dice? Calcule los extremos de la función f sobre la región A. Y que es tanto, y hay un dibujito muy bonito. Entonces, f de x, y, z es una función de R3 a R, ¿cierto? Que sumamos los tres valores, x más y más z, y nos definen A, que son los x, y, z, ¿cierto? Y cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual a z, y eso menor o igual que 1. Ahí yo voy a hacer el dibujito igual, por si alguno se pierde. Uy, creo que puse mucho, pero no importa. Es algo así, ¿cierto? Ya, súper. Y como tal cual, como decía en la foto, la tapa de este como bowl es cuando z es igual a 1, ¿cierto? El manto, que es todo el manto de alrededor, es cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a z. Y, distinto pero no menos importante, esa intersección de ambas dos cosas, la intersección entre el manto y la tapa, que es como el bordecito de la tapa, es cuando ambas ocurren. O sea, cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a z, y eso es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes se ven, si ustedes lo piensan, cuando ven el dibujo, es fácil como clasificarlo. O sea, tienen la tapa, ¿cierto? Tienen el manto y tienen lo que junta las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacer esto cuando no son buenos para imaginárselo, cuando no son buenos para hacer el dibujo? ¿Ya? Porque yo, en general, me pasaba que eran malos para hacer el dibujo y no siempre ponían un dibujo. Entonces, ahí ustedes ven las desigualdades que tienen en el conjunto A, ¿no? Entonces, tienen que pensar en cuáles son las igualdades posibles que pueden pasar. Si se fijan, la tapa es cuando la desigualdad de la derecha se cumple con igualdad, el manto es cuando la desigualdad de la izquierda se cumple con igualdad, ¿y qué pasa si todo se cumple al mismo tiempo? O sea, que es la intersección que está afuera. Y nosotros vamos a separar en 4 casos la optimización que vamos a hacer sobre nuestro conjunto A. ¿Ya? Ya, súper. Usaremos la geometría, ¿cierto? De la región A. El primer caso, que no es ninguno de estos tres que yo mencioné, es cuando está dentro. Cuando está dentro cuando está en el interior del bowl, por así decirlo. ¿Qué pasa si estamos en el interior? Si estamos en el interior no se cumple ninguna de las restricciones. O sea, este problema se convierte en un problema sin restricciones. O sea, usamos condiciones de primer orden. ¿Ya? Nuestra función ya la conocemos, es x más y más z, o sea, el gradiente de nuestra función. No va a ser nada del otro punto, ¿cierto? 1, 1, 1, que son las derivadas con respecto a cada una con respecto a cada una de las variables, ¿cierto? Y esto lo tenemos que imponer, que es igual a 0, 0, 0, ¿cierto? Esto se impone, ¿ya? Nosotros siempre lo imponemos. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos que 1 es igual a 0 3 veces. Entonces, este que yo tengo acá es una contradicción. Esto no puede pasar. Esto implica que no tenemos candidatos o extremos en el interior.
Y eso es todo. ¿Se entendió lo que hice? No fue nada muy raro. Ya, súper. Voy a seguir. Cualquier duda me detiene. Entonces aquí ya estamos listos. Vamos con la tapa. Entonces ahora usamos Lagrange, que es lo que ustedes saben usar, ¿cierto? Y la restricción es z igual a 1, ¿cierto? Esa es la restricción que vamos a usar, o sea, nuestro lagrangiano va a ser x, y, z, lambda, que va a ser nuestro multiplicador, es igual a x más y más z más lambda por z menos 1. ¿Ya? Y esto ustedes ya lo saben hacer, imagino que lo estudiaron harto para el último control. Y de nuevo, aplicamos condiciones de primer orden. Sobre L. Entonces, el gradiente de nuevo de las primeras tres coordenadas, ¿cierto? De L evaluado en las primeras tres coordenadas, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 1, y acá va a ser como 1 más lambda, ¿cierto? En nuestra tercera coordenada. Y de nuevo, tenemos que igualar esto a 0, 0 y 0, ¿cierto? Imponerlo. Eso nos dicen las condiciones de primer orden. Y de nuevo llegamos a una contradicción. O sea, nuevamente, no tenemos candidato en la tapa. Eso es todo. Súper bien. Sigamos. Si no hay dudas, voy a seguir. ¿Qué pasa en el manto ahora? Que es como lo que cubre el bowl. ¿Cuál va a ser nuestra restricción? Como ya lo expliqué antes, x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a z. Y nuestro lagrangiano, x más y, z, lambda, ¿cierto? Va a ser igual a x más y más z más lambda por x cuadrado más y cuadrado menos z. Súper bien. Y de nuevo, el gradiente de nuestro lagrangiano va a ser igual a ¿qué? Esto ya es un poquito más difícil de hacer. Entonces, derivando bien, me queda el 1, ¿cierto? Me sale un 2x lambda. Lo mismo con y, ya que son iguales. Y con z me queda un 1 menos lambda, ¿cierto? Que este es el 1 que yo tengo acá y el menos lambda que yo tengo con el menos z que yo tengo restando. Y esto, de nuevo, imponemos, como ya les dije, tiene que ser igual a 0, 0, 0. Y a esta le vamos a llamar 1, a esta le vamos a llamar 2, y a esta le vamos a llamar 3. Y entonces, de la tercera, tenemos fácil que lambda es igual a 1. Y esto va a implicar, ¿cierto?, que 1 más 2x tiene que ser igual a 0 y que 1 más 2y tiene que ser igual a 0. Y esto va a implicar que x es igual a menos un medio y que y es igual a menos un medio. Y eso es todo. Y esto, como por la restricción que ya tenemos, que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a z, nos da, si reemplazamos con x e y, nos va a dar que z tiene que ser igual a un medio, ¿cierto? Porque este me va a dar un cuarto más un cuarto. O sea, tenemos un candidato. Va a ser igual al tiro. Menos un medio, coma un medio. Ya, sigamos.
¿Se entendió lo que dice hasta ahora? ¿Alguien no entendió? Sí, Chiquillos y sí se chiquillas. entendió. ¿Cómo? Sí, sí se entendió. Ya, súper. Voy a seguir. Ya, pues, entonces es nuestro primer, el candidato que tenemos hasta ahora. Nos falta ahora ver la intersección, o sea, como lo que les expliqué acá en rojo, el problema cuando tiene dos restricciones, o sea, que x cuadrado más y cuadrado sea igual a z, y además que ese z valga 1. En la intersección, ¿cierto? Como ya les dije, usaremos ambas restricciones. Y el lagrangiano, nuevamente, x, y, z, lambda, mu, que van a ser mis dos multiplicadores, va a quedar igual a x, ¿cierto? Más y, más z, más lambda por x cuadrado más y cuadrado menos z, más mu por z menos 1. Entonces, de nuevo, el gradiente de mi lagrangiano, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 1 más 2 lambda x, 1 más 2 lambda y, y a 1 menos lambda más mu. Y esto tenemos que igualarlo a 0, 0, 0. Y de nuevo, a la primera le vamos a poner 4, a la segunda 5 y a la tercera 6. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos como fácilmente? De las primeras dos ecuaciones que nosotros tenemos acá, o sea, de 4 y 5, obtenemos que el x tiene que ser igual a menos un medio por lambda, ¿cierto? Y que el y también tiene que ser menos un medio por lambda. O sea, x e y tienen que ser iguales. Esto implica que x tiene que ser igual a y. Súper. ¿Qué pasa con esto? Entonces ahora, Freddy, ¿sí? sería sobre lambda, ¿no? En esa parte. O sea, 1 sobre lambda en cada una. No te entiendo, perdón. Creo que despejaste mal, pero tampoco me afecta. ¿Qué dice? No entendí qué dice. Creo que despejaste mal el x e y, ¿o no? Con el lambda. Ah, que el lambda va Pero dividiendo, ¿cierto? sí, Ya, sí. sí. Sí, sí. Toda la razón. Ya, súper. Entonces, como iba diciendo, despejo con la ayuda del compañero, veo que x es igual a y, ¿cierto? Porque en ambas tiene que ser igual abajo, entonces, ¿qué pasa? Como z es igual a 1, ¿cierto? Que es nuestra segunda restricción, y tenemos además que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a z. Entonces esto implica que el x cuadrado más y cuadrado tienen que ser los dos igual a 1. Entonces, como x es igual a y, tenemos que 2x cuadrado tiene que ser igual a 1. Esto implica, si despejamos, que x tiene que ser igual a y, igual a más menos raíz de 2. O sea, 1 partido en raíz de 2. ¿Cierto? Eso simplemente despejando lo que yo hice. Y el z tiene que ser igual a 1. Entonces ahora tenemos nuestros candidatos. Dos nuevos candidatos. Y van a ser P2, ¿cierto? Que va a ser, ojo que son iguales, así que son los dos positivos o los dos negativos, ¿ya? 1 partido en raíz de 2, ¿cierto? Coma 1. Y P3, que va a ser menos 1 partido en raíz de 2, menos 1 partido en raíz de 2, coma 1. Ya. Y eso es todo. Entonces yo ahora tengo mis
tres candidatos, ¿cierto? ¿Cómo yo ahora veo cuál es mínimo y cuál es máximo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Chiquillos, díganme ustedes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora para definir cuál es cuál? ¿O qué es lo que yo debería hacer? Ya. Ya, dos personas dijeron, o sea, Valentina y Diana dijeron dos cosas interesantes. Ya, Gesiano, la respuesta es no, pero van a ver por qué. Yo les voy a explicar por qué no lo vamos a hacer y evaluar. Eso es lo que vamos a hacer, evaluar y después voy a explicar por qué no hicimos el Gesiano, sino que evaluamos, ¿ya? Ya, entonces nosotros evaluamos. Y eso es todo lo que hay que hacer. O sea, vamos a tener un f de P1, ¿cierto? F de P2 y f de P3. Ya, como ustedes son buenos para la matraca, para evaluar, van a notar rápido que evaluando en el primer punto es menos un medio, ¿cierto? Que igual no es mucho, no es muy difícil que digamos, es simplemente sumar, que f de P2 es 1 más raíz de 2, y f de P3 es 1 menos raíz de 2. ¿Ya? Y esto nos dice rápidamente que sobre A el mínimo se alcanza en P1, ¿cierto? Y vale menos un medio, y se alcanza el máximo en P2, y vale 1 más raíz de 2. Y eso sería todo. No necesitaría más preguntas que eso. ¿Ya? Simplemente evalúo, el que es mayor va a ser el máximo y el que es menor va a ser el mínimo. Y nada más. Ahora, yo les pregunto a ustedes, pregunta como abierta. ¿Por qué existen estos mínimos y máximos? Ya, eso, Valentina, buena pregunta. Nosotros no sabemos qué es P3. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el Gesiano. Entonces, si no hacemos el Gesiano, no podemos como clasificar el punto. Eso es primero que todo. Ya, es por eso. Pero ahora yo les pregunto a ustedes por qué existen estos mínimos y máximos. Nunca me lo pregunté. Nunca dije, ya, ¿y por qué puedo hacer esto? ¿Por qué no? Entonces ahora, que igual nunca está de más que sepan por qué existen los mínimos y máximos, y además puede que se lo pregunten también. ¿Por qué existen los mínimos y máximos? Hay muchos argumentos que ustedes tienen para decir por qué existe un mínimo, por qué existe un máximo, pero la idea de esto es simplemente evitar el uso del Gesiano, que en este caso, porque si yo no diera este argumento final que yo voy a responder ahora, yo tendría que hacer el Gesiano para clasificar los puntos que yo tengo acá. Pero yo no lo voy a hacer y les digo, porque ustedes pueden demostrarme fácil por qué yo tengo estas cosas que yo tengo acá. Porque yo puedo decir que existe el mínimo y que existe el máximo y no tengo que clasificarlo. Hay un teorema muy importante que a usted le hace bien saberlo, que se ve en CBB, estoy seguro. Y si no lo han visto, bueno, ahora lo van a ver. Hay un par de teoremas que les aseguran que una función tiene que tener máximo y mínimo. ¿Cuáles son las condiciones que se pedían sobre esa función? ¿Alguien se acuerda? Si nadie se acuerda, voy a darles un minuto más para pensarlo, y si nadie se acuerda, yo se los digo. Entonces, existe un teorema, ¿cierto? Que dice que si f está
definida sobre un compacto, entonces alcanza su máximo y mínimo. Ya, ese es el teorema de Weierstrass. Es un teorema que igual se ve en CDB y que es importante que ustedes conozcan. ¿Ya? Existe un teorema que dice que si f se está definida sobre una f continua, está definida sobre un compacto, entonces alcanza su máximo y mínimo. ¿Y qué pasa? ¿F es continua? Sí. ¿Y aquí qué pasa? ¿Cuál vendría siendo este compacto? ¿Está definida sobre un compacto? No, porque yo la definí sobre R3A-R. Pero ¿dónde yo quiero el máximo y el mínimo? Dentro de la región A. Entonces yo necesito que A sea compacto. Y para efectos suyos, ¿qué es ser compacto? Es ser cerrado y acotado. Y es simplemente ver el dibujo para ver que estas dos cosas sí se cumplen. ¿Ya? O sea, si ustedes ven la definición de que es puros menores igual, ¿cierto? Que son dos menores iguales, entonces van a tener al tiro de inmediato que es cerrado, y que acotado es simplemente viendo el dibujo, porque eso tiene un límite. O sea, estamos claros que esto cabe dentro de la bola 0,2 o algo así, o 0,3, porque ya es evidente. Entonces tiene que ser acotado. Entonces, si es acotado y es cerrado, entonces por este teorema tiene que alcanzar su máximo y tiene que alcanzar su mínimo. ¿Y cuáles tienen que ser? Algunos de los candidatos que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo yo sé cuál? Bueno, veo cuál me evalúa en la función es mayor y cuál evalúa en la función es menor. Y yo no necesito sacar el hessiano si tengo este teorema. Eso es lo que yo hice. Este es el teorema de Weierstrass. Weierstrass, algo así se escribe, creo. No estoy seguro. Eso. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? El Mati va ahora a hacer las preguntas de integración, que es, yo creo que esas son las más importantes para usted. ¿Se entendió lo que dice? ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a parar de grabar ahora ya.